Bueno, sí que... Buenas tardes. Yo antes que nada quería... ¿No se puede poner más luz? O sea, esto es horrible, ¿no? Porque, o sea, que la misma luz que estábamos antes, ¿no? Para veros. Sí. Ella quiere veros. Sí, sí, la misma luz. ¿No se puede poner? Sí. Exactamente. Exacto. Muy bien. Muy bien. Y si puedes quitar ese foco, todavía mejor. O sea, porque es que me... Bueno, O sea, salimos ya vale. guapas igual. Oye, a mí me gusta ver a la gente. Tú, ellos me ven, yo les veo. Sí, la gente es muy importante y además Sí. lo va a ser para esta charla, porque os vamos a implicar en nuestra discusión. Esther y yo lo hemos estado hablando y creemos que sería No interesante. hay ninguna obligación. No hay ninguna obligación. Pero el que no nos conteste gustaría... lo echamos. Exacto, el que no conteste lo echamos. Bueno, primero que todo quería dar gracias a Leticia, por supuesto a Leticia Ruiz por la invitación y también a Paloma Málaga por su organización y su ayuda, y al Museo del Prado porque para mí es como mi segunda casa. Digo segunda porque la primera tiene que ser el Reina, pero vamos, que de verdad es muy querido y me encanta estar aquí. Y bueno, pues yo solamente pensando que tal vez el público de hoy no es el público del Reina, sino que es el público del Prado y que tal vez pues necesitaba un poco de una introducción al trabajo de Esther. Pues solamente deciros que Esther, bueno, pues nació en Donostia y que lleva desde los años 70 viviendo nací en plena Guerra Civil Española. En el año 37, sí. Y lleva desde los años 70 viviendo en París. Es una artista multidisciplinar, que decimos nosotros, es decir, que toca todos los palos. Esto lo veremos ahora. En España se dice eres una toki-toki. Una toki-toki, bueno, esto no lo... Bueno, pero ella, aunque toki-toki, estudió periodismo, estudió magisterio también, ciencias sociales, o sea, todo menos arte. Ella es, digamos, que autodidacta desde el punto de vista artístico, y esto para mí es importante porque creo que vamos a hablar un poco también de la formación de las mujeres artistas. Lleva, como sabréis, os podéis imaginar, 5 décadas dedicada y entregada completamente a su práctica artística, una práctica artística que para mí se define por su profunda crítica, por su digamos, gen crítico, y por la necesidad siempre de subrayar el proceso. Para nosotros en el arte contemporáneo eso es muy importante y muy difícil de que siempre sea así, ¿eh? O sea, realmente estar siempre con el proceso es casi una heroicidad. Como no puede ser de otra manera, el trabajo de Esther está siempre en constante evolución. Y lo que yo siempre recuerdo de conversaciones que he visto y que he disfrutado con Esther es que ella siempre dice que el arte es una vía de conocimiento, ¿vale? Y que, sobre todo, el arte habla a la inteligencia de las personas, del espectador. Bueno, que mi pretensión. O sea, yo no quiero decir que para los otros sea eso. Lo que yo digo que para mí el arte es una vía de conocimiento, si no yo creo que me hubiera parado ya mucho tiempo. Para mí, o sea, es absolutamente así. O sea, yo no sé hacer casi nada. Entonces, cuando tengo una idea, tengo que aprender a hacerla. Entonces, los números primos, por ejemplo, yo sé lo que el bachiller aprende. O sea, y de repente los números primos, y quieres trabajar con ellos, yo tengo que aprender, entonces tengo que leer, tengo que hablar con gente, tengo que consultar. O sea, y aprendo muchísimo en este camino. Sí, pero tú lo dices desde el punto de vista personal tuyo. Sí. Yo estoy hablando también desde el punto de vista del público. O sea, yo creo que... Yo eso no lo atribuyo, no lo digo yo. No lo dices tú, pero yo creo que, sobre todo, si trabajas desde una institución museo, cuando exhibes y cuando trabajas la obra de un artista, lo trabajas también para que haya una convivencia con el espectador. Claro. Y, por supuesto, yo creo que el trabajo de Esther, y ella, como mínimo, cuando habla y cuando escribe y cuando siempre va hacia el pensamiento, hacia el aprendizaje, hacia la inteligencia, más que hacia, digamos, la contemplación y la sensibilidad. No, yo pienso, ¿sabes lo que pienso, Rosario? Que en la vida estamos sumergidos en el sentimiento, o sea, en la vida de todos los días, lo que llaman. Entonces, o sea, crear un espacio donde el sentimiento, bueno, si surge, surge, pero que te haga pensar con mucha pretensión. O sea, me parece que es lo mejor que puedo hacer. O sea, si lo consigo, me parece que es... Sí, o sea, pensar, pero hasta decir, por ejemplo, pararse y decir, bueno, ¿y esto cómo se come? ¿Comprendes? O sea, no entiendo nada, pero
o sea, voy a pensar qué es lo que es. O sea, eso es lo único. O sea, que no pretendo que haya una respuesta positiva del espectador ni nada. Simplemente, o sea, pararse y tener tiempo de reflexionar. Sí, lo que pasa es que yo desde la... Mira, Isidoro. Acaba de llegar Isidoro Valcárcel Medina. Lo tendremos que... Sí, yo sí, tú sabes que te amo. Bueno, pues ya lo sabes, Isidoro. No, se lo digo siempre, se lo digo siempre. Bueno, lo que yo creo que es importante, como mínimo desde el punto de vista de la institución, es que todavía, y desgraciadamente todavía, mucha gente piensa en el museo como un lugar de contemplación, no como un lugar, digamos, de pensamiento, como un lugar de aprendizaje y de acción. Y esto es lo que a mí me interesa del trabajo de Esther y también del trabajo de ciertos museos y yo creo que como mínimo del Museo de Arte Contemporáneo, ¿no? Y bueno, me declaro una gran admiradora del trabajo de Esther, si no, no estaría aquí. Y bueno, también por lo que tiene de colectivo, porque su trabajo siempre implica, bueno, o la mayor parte de las veces implica, pues, no solo el pensamiento, sino también incluso a veces el recorrido, implica el trabajo en comunidad. Entonces, pues a mí me parece que acabar, como ha dicho Leticia, estas charlas con el trabajo de Esther me parece muy importante porque es un trabajo radical, porque es un trabajo pionero en muchas cosas, es una pionera en el arte de acción. A mí esta es una pieza que tenemos en el Museo Reina Sofía, por eso he traído, y que es una pieza que me encanta. Esto es una reactivación posterior, pero la pieza es maravillosa. No sé si a lo mejor quieres decir algo sobre... Bueno, estas fotos son, cuando murió Cage, el Bobur, Tom y otros músicos organizaron un homenaje y entonces invitaron a una serie de artistas a hacer performance. Y yo elegí esta porque era una performance que a Cage, que no la había visto nunca, le daba mucha risa cuando hablaba. O sea, él lo había visto en un catálogo, unas fotos y me preguntó un día en casa de Tini Duchamp. O sea, y esta performance, y se la conté, o sea, que era para mí un homenaje a Mallarmé, ¿no? Mallarmé, traducido al castellano, Mallarmé, revisé, Malarmado, revisado. Y se partía de risa, le daba mucha risa. Entonces, cuando se murió, yo dije, pues, me invitaron a hacer una performance y dije, pues voy a hacer esta performance. Claro. Bueno, que es un pavé, señalo que este pavé es un pavé auténtico de mayo 68, que lo cogí yo porque Zag estaba en ese momento teníamos que hacer una acción en el Museo de Arte Moderno de la Ville de París el día que empezó toda la revuelta. Y Juan y Walter y yo estuvimos en el barrio latino como hasta las 3 de la mañana. Y al volver a casa yo había de todo, chaquetas, y cogí algunos objetos, gafas, que todo estaba por el suelo, y este pavé. O sea que es un pavé auténtico en el 68. Exacto. Bueno, os ha hablado de John Cage. John Cage, supongo que conocéis, es un músico experimental americano que fue la gran influencia del grupo Zag, que es un grupo, o casi una aventura musical, yo diría que fue Zag, ¿no? O plástica, poética, del cual Esther formó parte a partir del año 67. Lo que pasa es que Esther anteriormente había trabajado ya en un taller de libre expresión. José Antonio Sistiaga y yo creamos el taller de libre expresión infantil basado en el método Frenet, que es como el Montessori o como otros métodos, ¿no? Y en San Sebastián. En San Sebastián. Y en el año 63 o 69. En pleno franquismo, en los años 60, no pedimos permiso a nadie, alquilamos un local en la avenida de San Sebastián y abrimos el taller. Y los niños venían los días que no iban entonces eran los jueves o bien los sábados a la tarde. Y no tuvimos ningún problema.
O sea, y no pedimos ningún permiso, nada de nada de nada. Bueno, y fue una experiencia radical también desde el punto de vista de la educación en la España de ese momento. Pero, bueno, volviendo a ZAG, tú empiezas a trabajar con ellos en el 67. Ya digo, ZAG era ese grupo o esa aventura que absorbió, digamos, mucho del material de Cage y de, sobre todo... Tienes que tener en cuenta, la influencia de Cage no es solamente en el campo de la música, porque muchos de las performances, o sea, son herederos también de Cage. Cage es una figura, no es la única influencia, porque también Cage, hay que tener en cuenta que Cage también tuvo sus influencias él mismo, ¿no? Si podemos hablar de los solos, etcétera, ¿no? Pero el Cage tuvo una influencia grande, o sea, en el mundo de la performance, el mundo de la acción, fundamentalmente, porque como todo puede ser música, es solamente la escucha que se para y recomienza. Entonces puedes hacer una acción y puedes vivirla como música, y todo puede ser música, teóricamente, por supuesto, depende si tú te lo crees o no. Y entonces, claro, en este sentido podía abarcar una cantidad de prácticas que teóricamente eran diferentes, pero podían concebirse todas como música. Y ahí la influencia en este terreno, la influencia de Cage fue decisiva. Sí. Bueno, yo lo que para empezar quería preguntarte, Esther, era un poco cómo había empezado tu relación con ZAG, que ya digo que es en el año 67, que sé que fue un poco casualidad, como cuentas tú muchas veces, pero estando en el contexto en el que estamos, que hablaras un poco de cómo fue trabajar con un grupo de hombres en esos años y cómo fue recibido, digamos, tu trabajo con ese grupo de hombres en ese grupo, digamos, bueno, o sea, yo no tengo conciencia, no creo que no la haya, pero no tengo conciencia de que fuera recibido más o menos. O sea, para mí las personas que me interesaban su criterio o lo que pensaban son unas cuantas, entre otros Cage, y de esto no tengo ningún problema. Quiero decirte que no he sido nunca consciente de sentirme marginada o que mi trabajo... Ahora, una cosa sí, en aquella época, en los años 60, la gente no sabía lo que era la performance. Entonces, como estábamos a las puertas de mayo 68, entonces había esto de la teoría de la participación, ¿no? O sea, yo puedo participar, yo soy libre, y había gente que participaba. Y prácticamente el 100% de los casos, la pagana era yo. O sea, éramos dos hombres y yo, pero siempre a la que atacaban era a mí. Sí, eso justamente... Tanto, no solamente en España, que no fueron las escenas más violentas que vivimos en absoluto, sino incluso en América. Era yo, siempre era yo. Con los hombres no eran machos todos los que intervenían, evidentemente, pero se atrevían conmigo. Claro, esto justamente yo quiero comentar esta acción que fue el caballero de la mano en el pecho, la cual fue realmente muy polémica porque además parece que casi te pegaron, pero bueno, eso es lo que yo he leído, que saliste casi por patas. No, en esta no. Cuéntanos es lo que el pasó. mismo día, pero otra. O sea, esta es el homenaje al Greco, ¿no? O sea, el caballero de la mano en el pecho, que no es de ZAG, es de Eugenio de Vicente. Sí, pero a nosotros nos gustaba mucho y lo hacíamos. Entonces yo salía, me ponía a mirar al público, X tiempo, el público mirarle durante 30 segundos, cree que ha pasado media hora. Si no haces nada, ya se ponen nerviosos. Y salía al cabo de un rato, salía Juan, me ponía la mano en el pecho, en el pecho, y estábamos así otro rato y luego nos íbamos. Y una de las veces que lo hicimos en Bilbao, pues un señor, un chico que estaba allí dijo, esto también lo hago yo. Y entonces subió y se me puso en el otro lado y cogió en un momento determinado la otra mano y me la puso en el otro en el pecho. El problema es que Juan era alto y él era bajito. Y entonces, entre los nervios que tenía de haber salido y que era un tatarrete, pues entonces me puse la mano y claro, y le temblaba la mano y estaba todo el rato haciendo así. Y entonces la gente aprovechó, bueno, una cosa horrorosa. Y entonces la gente empezó a reírse de él, claro. Y el pobre, avergonzadísimo, se fue. Y toda la gente, oh, cosas que luego no pasaban, desgraciadamente. Luego ya la gente sabía todo lo que tenían que respetar las cosas y comportarse como un público obediente. Pero en este mismo, eso fue lo más... Yo estaba, como siempre, mirando al público. La verdad es que ZAG no hacía demasiado. O sea, estaba mirando al público, estaba yo sola, subió un chico con un cigarro encendido. Bueno, no, lo encendió en la escena.
y se puso al lado mío con el cigarro encendido y tenía las manos así, en el cuerpo, o sea, estaba así, y acercándose. Yo sentía ya el calor del cigarro y yo pensaba darle un manotazo, no pensaba ser la víctima ni por el arte, no. Pensaba darle un manotazo, pero la gente, yo lo aprendí entonces, luego me ha servido de mucho. O sea, aprendí que era dejarle al público que reaccione, darle tiempo al público. Y entonces, cuando empezó ya, o sea, la gente veía que se acercaba. Esto empezó, sádico, no vas a atacar a una mujer que no se defiende. Y el tío, avergonzadísimo, se tuvo que ir. O sea, esto en Bilbao. Bueno, pero bueno, esto es un poco un ejemplo también de que dices tú que al final eras tú la que pagabas el pato. Sí. En América parecido. En América también, ¿no? Bueno, estamos en los años 60, principios de los 70, la situación de la mujer en el mundo del arte, que también es un poco el tema que nos recoge aquí, ¿no? Porque el trabajo de Esther reflexiona también mucho sobre ello. O sea, yo creo que en el trabajo de Esther, como seguramente habréis visto algunos de vosotros, el cuerpo es el eje central y es al mismo tiempo objeto y sujeto, ¿no? Y la relación que tiene con su propio cuerpo es, entre otras cosas, de naturaleza feminista, pero no solamente en su trabajo, sino también en su trayectoria personal, porque ella, como periodista, ha escrito en muchos en periódicos, en revistas, por ejemplo El País mismo, y ha escrito siempre sobre muchos temas, pero siempre con una visión y con una posición feminista delante de esa perspectiva, delante de la vida, ¿no? Me pregunto si los temas que yo escribí en la época, por ejemplo, concretamente por poner un ejemplo, la escisión y la infibulación, con unas fotografías terribles que busqué en el Museo de Arte de París, que los antropólogos hacían, y lo que contenía el artículo, que es contra las mutilaciones femeninas, ¿no?, de tipo sexual, si hoy me lo dejarían publicar, fíjate. Hoy seguramente no, Esther, creo. Hoy me pregunto si verdaderamente con Vox y toda esta jarcia de gente, si verdaderamente esto que entonces pasó, o sea, la gente lo comprendió, o sea, no pasó nada, o por lo menos yo no me enteré, yo vivía en Francia, pero me pregunto si hoy estas cosas se podrían publicar. La verdad es que Esther se fue a vivir a Francia muy pronto. Por el aborto, yo he escrito muchísimo sobre la lucha por conseguir la liberación del aborto en Francia. Me pregunto si hoy en día que están cuestionando la libertad de la mujer de abortar, o sea, si hoy me lo publicarían. Bueno, Esther, la verdad es que antes, cuando nos hemos tomado un café, me estaba diciendo que ella no separa su práctica feminista, digamos, vivencial o personal, con su trabajo. Entonces, esto yo creo que hay una problemática social en la cual está el arte. Claro. Yo no puedo separar, o sea, yo no puedo luchar por el cambiar la situación de la mujer artista sin luchar por la igualdad de salarios, por la libertad de decidir, por el aborto, etcétera, etcétera. Para mí, me sentiría una imbécil, o sea, francamente. O sea, la problemática es una problemática social, la situación de la mujer en el arte es la consecuencia de una situación político-social, y es toda esta situación político-social que hay que cuestionar, no solamente esto, no. O sea, porque entonces empiezas ya con el corporativismo, ¿no?, de defender esto porque yo soy artista y tengo que defender. No, creo que es una problemática que hay que cogerla entera y luchar entera. Claro, el trabajo entonces de Esther es un trabajo que va más allá, o sea, es un trabajo vital, como os podéis imaginar, y ya os he dicho anteriormente, y entonces, pues bueno, está toda su vida, toda su obra. Es una de las pioneras también del trabajo feminista, y es por eso que es interesante que esté hoy con nosotros y que cierre este ciclo, ¿no? Entonces, ella, ya digo, que se fue a vivir a Francia muy pronto, y la verdad es que tuvo la oportunidad de ver, oír y leer muchas cosas que a lo mejor si se hubiera quedado aquí pues no hubiera hecho. ¿no? O sea, era más fácil encontrar estos libros en las librerías francesas, que la traducción francesa, que en la traducción castellana. Eso es evidente. O sea, entonces, para mí, decirte, era más fácil. Yo, si me hubiera quedado aquí, hubiera tenido quizá más dificultad. Bueno, viviendo en San Sebastián, como pasábamos continuamente la frontera para comprar libros, para esto hubiera sido más accesible, pero para alguien que vive en Málaga
o en Ciudad Real. Claro. O sea, para nosotros era muy fácil en realidad. No, y además, por ejemplo, estuvo en Estados Unidos invitada por Joe Cage también, entonces, y estamos hablando de los años 70, o sea, es realmente una situación muy privilegiada para una mujer en ese momento. Y bueno, pues la verdad es que ella tiene todo ese bagaje que se puede ver en su trabajo desde el principio, pero yo quería preguntarte un poco también sobre las mujeres, o sea, sobre tus colegas o tus artistas mujeres del momento. ¿Qué tipo de relación o qué tipo de trabajo has tenido, por ejemplo, con ellas? Si lo has tenido con Fina, con Eugenia. Con Fina Miralles la conocía su trabajo, pero personalmente la he conocido hace unos años, cuando ya las dos somos unas viejas. Sí, sí. Sí, pero que, por ejemplo, no habéis expuesto juntas en aquella época. No. Claro, esto es interesante también. Por ejemplo, Eugenia Balcells tampoco. Sí, también la conozco, Eugenia, pero la conocí muchos años más tarde. Bueno, en realidad a Eugenia la conocí en el 80 y algo, cuando el Festival de San Sebastián decidió incluir la performance en el Festival de Cine con Guada Echeverría, y entonces me invitaron a mí a hacer una performance y Eugenia Balcells presentaba un vídeo, y es ahí donde la conocí, pero antes no la conocía. Vale, pues lo Pero mismo. tienes que tener en cuenta que yo nunca he buscado exponer, y la verdad es que me sigo sin buscarlo, y yo exponía muy poco, o sea que no es extraño, y en cambio ellas sí trabajaban y exponían, o sea, estaban mucho más introducidas en el mundo de la plástica, etcétera, que yo. Bueno, y además es que ya digo que Esther vivía en París, y todas estas mujeres que las he traído con imágenes un poco pensando que a lo mejor muchos de vosotros no las conocéis, porque... Paz Muro, será genial. Paz Muro es... sí. Verdaderamente. Sí, bueno, estamos hablando de mujeres más o menos de la misma generación de Esther, que, bueno, pues que hacen, también artistas que hacen este trabajo, un trabajo que os estoy enseñando ahora en diapositivas aquí, es un trabajo histórico, es un trabajo que está alrededor de los 70s, y que, bueno, pues, por ejemplo, Ángels Ribé también. Ángels estuvo en Nueva York, Ribé, sí. Y, bueno, pues que ahora, parece ser que ahora se está recuperando en las instituciones, tanto públicas como privadas. Ya te he dicho antes, si tú te has reído, que las viejas estamos de moda. Sí, esto es otra de las cosas sí, que dice ¿verdad? Esther. Y es una de las preguntas que uno se hace cuando empieza a pensar, bueno, cuando está en foros como estos, ¿no? En los que realmente vienes aquí a hablar de la situación de la mujer en el mundo del arte. Y es esto, porque desde luego ni Esther ni yo podemos hablar de las dos artistas que ocupan la exposición aquí en el Prado, porque vamos, yo como mínimo no soy especialista. Tampoco. Me encanta, pero no lo soy, y entonces sí que es cierto que se puede... Pero me encanta que la exposición se haga. Exacto, nos encanta que se haya hecho la exposición y que se haya hecho en el Prado, y que el Prado también se abra a exposiciones de mujeres, estén o no estén en la colección, aunque el Prado tiene mujeres en la colección. Que hay que decir que la primera vez que yo he oído hablar de estas dos mujeres, Sí. la Fontana y la Sofonisba. fue en un libro que editaron las universitarias americanas hace muchísimos años, y que compramos, yo creo que todas las mujeres del mundo. Exacto, y era la primera vez que yo oí hablar de la Fontana y de la sofonismo. Sí. Y la verdad es que he leído cosas sobre ellas como sobre otras mujeres que yo de verdad que no conocía. Además, curioso, conocía los retratos, porque en el libro había alguna reproducción de las infantas, creo. Y luego había también, en otros sitios había otras reproducciones. Y, o sea, yo creo que su nombre no aparecía, porque, no sé cómo decirte, salvo en el libro de las americanas. En este aparecía, y fue la primera vez que que ellas dos y la Gentileschi, que son prácticamente, la Gentileschi un poco más tarde. De repente veo que hay esta exposición. Sí, este libro que dice Esther de las americanas lo hace Linda Nochlin, que es es la primera historiadora del arte que escribe sobre la historia del arte y la mujer, y realmente al final
simplificándolo muchísimo, lo que acaba diciendo es que es un problema claramente de educación, porque las mujeres artistas del siglo XVI y XVII tienen todas el mismo tipo de vida que los hombres, es decir, son hijas o sobrinas o nietas de artistas y están alrededor del taller y aprenden en casa. Pero que llega un momento que cuando esa vida de taller, digamos, ese tipo de producción del arte termina y empieza la producción, entre comillas, burguesa del XIX, que es a donde es experta Linda Nochlin, digamos que la mujer no puede acceder a la universidad, es decir, no puede acceder a la carrera de Bellas Artes, tal y como era en ese momento. En Francia, hasta 1860. O sea, hasta la Revolución Francesa. Sí, sí. O sea, pero lo que también hay que tener en cuenta es que cuando finalmente accede, cuando finalmente puede entrar en la Universidad de Bellas Artes, puede entrar a hacer todas las asignaturas menos dibujo, dibujo del desnudo, menos desnudo. Lo cual es muy importante porque el desnudo es la asignatura más importante para aprender y para poder, por ejemplo, presentarse a las medallas y tener una vida profesional. Por lo tanto, al final, desde el punto de vista de la educación, a la mujer se le estaba coartando su profesionalidad, se la estaba dejando un poco como amateur, que es un poco la historia que ella saca a la luz y a partir de ahí pues recupera algunas artistas. Es un trabajo interesantísimo, pero que surge el primer texto de Linda Nochlin, que es ¿por qué no hay genios, artistas, mujeres? O no sé cómo se traduce, porque no está traducido al castellano este texto todavía. Es del año 71. Entonces, han pasado muchas cosas, pero parece ser que tampoco tantas. Hablando un poco de qué íbamos a hacer esta tarde, Esther y yo la verdad es que encontré una acción que Esther hizo en el año 99. La hizo en París, pero luego la hiciste también en Bilbao, ¿no? Sí, y la he hecho en Barcelona. Y la hice en Francia en algunos sitios, sí, la he hecho varias veces. Pues es una acción de preguntas, es una acción en la que ella lanza preguntas al público. Y específicamente las preguntas que lanza al público son sobre el tema que nos reúne hoy aquí. Por lo tanto, a mí me ha parecido interesante recuperar esta acción. Es una acción que tiene 63 preguntas, que tal vez sea demasiadas. Bueno, tenía 30. Tenía 30 y pero poquito. Pero cada vez sí. se me ocurren más preguntas y las voy añadiendo. Y ahora tiene como 60 y alguna, pero no os preocupéis que no las vamos a plantear todas. O sea, y se llaman preguntas feministas, justamente. Exacto, es una acción que se llama... Son simplemente preguntas que yo me hago a mí misma. Todas las acciones que yo tengo con preguntas en general son preguntas que yo me hago. Que me hago a mí misma, intento responderlas. Y entonces, en un momento determinado, me pensé, es que la pregunta puede ser un género artístico de alguna manera, es que se puede hacer arte con las preguntas. Y me pareció que sí. O sea, pues claro. Entonces empecé a hacer una serie de acciones que lo único que hago es preguntas. Lo que pasa es que algunas tienen respuesta y yo doy la respuesta y otras veces no hay respuesta, la puede dar el público como esta. O sea, estas son preguntas que yo hago y si el público quiere responder, puede levantar la mano y responder a la pregunta. Yo no respondo en general, claro, cuando hago la performance. Hay un micro para que quien quiera responder, responda. Ya digo, esto es una acción que ella hizo en el año 99, pero que ahora estamos utilizándola para crear un diálogo entre todos nosotros. Y sobre todo tratar ciertos temas que a lo mejor no trataríamos. Tratar ciertos temas y sacar ciertas cosas que creo pues, que siendo el trabajo de Esther un trabajo siempre... digamos de acción o performativo, bueno, pues va bien que lo hagamos. ¿Dejamos esta que me encanta? Vale. Lo que digas. Creo que es una buena idea. Es de Reina Sofía la obrita, sí, porque la compraron ellos. Bueno, entonces voy a leeros la introducción a la acción y luego para que veáis un poco cuál es el planteamiento, cuál fue el planteamiento de Esther en esta acción. Y después pues hemos elegido unas cuantas preguntas que de verdad nos encantaría que nos ayudarais a contestar. En el caso de que no os apetezca o lo que sea, pues puede contestar Esther o puedo contestar yo mismo. O se queda la pregunta en el aire. O se queda la pregunta en el aire sin contestación. ¿Vale? La pregunta en sí es interesante y creo que
que es una buena manera de que empecemos a pensar y a reflexionar. Por ejemplo, el texto de Nochlin que os decía, el primer texto sobre la situación de la historia del arte, de la situación de la mujer artista, está basado en una pregunta también. O sea, que realmente la pregunta es lo que abre la puerta de la reflexión, ¿no? Bueno, Esther decía, esta acción, en principio, si no hay accidentes que la desvíen hacia otros campos, se realizará de la siguiente manera. Leeré una serie de preguntas, muchas, sobre el arte y nosotras las mujeres. Quienes quieran responder a ellas, apuntan el número de la pregunta y al final, cuando haya terminado de leerlas, se sientan en mi lugar y van respondiendo. Terminadas las respuestas a las preguntas leídas, empezará un nuevo ciclo de preguntas. Es decir, la persona que tenga una nueva pregunta relativa a las respuestas dadas, nos la dice y se apunta en la lista de preguntas. Si hay tiempo, se comienza de nuevo el proceso. Es decir, quienes tengan una respuesta a una pregunta de la segunda serie, responden. Como seguramente el tiempo se nos echará encima, lo más sensato es simplemente añadirlas a las que ya existen y reflexionar sobre las posibles respuestas para la próxima ocasión. Si alguna entre ustedes tiene una idea más inteligente para realizar esta acción, no tiene más que decirlo. Entonces, vamos a empezar con las preguntas. Ella ha hecho una selección de preguntas. Bueno, entre las dos al final un poco, ¿vale? Yo he aceptado. Ella ha aceptado, sí, sí. Bueno, ¿están ustedes de acuerdo con la situación de las artistas en el mundo del arte? No, porque para empezar, el otro día hubo aquí una performance o una instalación, no me acuerdo muy bien, que, bueno, pues resulta que faltan más de, en la historia del arte oficial, faltan más de 100 artistas en la historia del arte. Y bueno, nada más ver el catálogo, tanto del Reina como de aquí, hay muy poquitas representantes femeninas. En el Reina, para decir una cifra, en la cuarta planta hay 2 salas que están dedicadas a mujeres, 3 mejor dicho, y hay 30 salas, es un 10%, y aquí menos, creo. ¿Hay 2 salas? 3. En el Reina hay 3 salas dedicadas a mujeres en la cuarta planta. ¿Dedicadas a mujeres? ¿Y por qué dedicadas a mujeres? Bueno, qué tontería. ¿Por qué no están todos mezclados? También es verdad. Y todas. O sea, eso me parece una gilipollez, perdonadme la palabra, pero no entiendo por qué esta marginalización, aquí las mujeres y aquí los hombres, en sociedad vivimos todos juntos. Bueno, ahí las salas tendrían que estar mezclados. Eso que lo haga la... O sea, primeramente, la responsable si hay una y un museo tiene una intención pedagógica muchas veces, o sea, sería muy interesante poder comparar artistas de la misma época, ¿no? O sea, hombres o mujeres o lo que fueran. Entonces, me parece que en principio ya eso me parece que tendría que revisarlo el Reina Sofía. Bien. Bueno, pero en cualquier caso son mucho menos las mujeres representadas. Tienen menos espacio y además tampoco están en primera línea, o sea, en las salas que nada más entras las ves y te topas con ellas. Están en la segunda fila también, ¿eh? Sí. Bueno, contesto, ¿no? En alusiones. En el Reina Sofía hay salas que son exclusivamente para mujeres, pero no están hechas porque sean mujeres, sino están hechas porque nos interesa el artista en particular o tenemos un grupo tenemos un trabajo o un número de obras importantes. Por ejemplo, en el caso de Louise Bourgeois tenemos una sala entera de Louise Bourgeois en la cuarta planta, porque ella antes de morir firmó un papel diciendo que quería dejar un número importante de obras al Reina, y la verdad es que después de un gesto tan generoso pues hemos hecho una sala de ella en la que intentamos enseñar las obras más allá de que sea Louise Bourgeois y que sea mujer. De hecho, por medio de esta sala intentamos hablar de la idea de cuerpo y de la idea de casa, sobre todo que ella, o de casi de exilio de la casa que ella tiene, sobre todo en los años 40 y 50 en su obra. Es una sala que a mí me parece maravillosa y que se ha hecho justamente por esta
por esta generosidad del artista, y para mí no está para nada en segunda plana, o al contrario, está justo al lado es la sala colindante con la del expresionismo abstracto americano, de los grandes héroes masculinos. Entonces, bueno, muchas veces una colección funciona no solamente desde un punto de vista de nombres, es decir, vamos a llenar casillas, sino que también mucho de discurso, de historias. Hay salas en las que, y eso es lo que normalmente, como mínimo, en la colección o en la cuarta se ha intentado hacer, que es hombres y mujeres juntos, menos cuando tienes una ocasión como esta, que no es solamente única de una mujer. Por ejemplo, hay una sala también única de Valdelomar. ¿Por qué? Pues porque Valdelomar, también su familia, ha hecho una donación importante. Tenemos un cuerpo de trabajo muy conseguido y hemos hecho una sala exclusiva para él, pero no tiene nada que ver con el hecho de que sea hombre, lo mismo que la sala de Louis Bourgeois no tiene nada que ver con que sea mujer. Pero bueno, yo creo que sí, que es cierto que hay mucho trabajo que hacer. Creo que no estoy de acuerdo con la situación, respondiendo a la pregunta por mi parte, Esther, no estoy de acuerdo con la situación de las artistas en el mundo del arte, por supuesto que no lo estoy. Creo que, bueno, que hay que seguir trabajando y no sé, como decías tú, llegará un momento cuando ya el trabajo esté hecho que no hará falta que tengamos este tipo de conversaciones, o que trabajemos, o que incluso haya cuotas. Yo, sinceramente, soy partidaria de las cuotas hasta cierto punto. También soy partidaria de otras estrategias de trabajo con las mujeres en los museos. Dime, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo lo que veo es que es una de las preguntas que hago, que hemos hablado antes, es que una exposición exclusivamente de mujeres es buena, es mala o es incluso contraproducente. Yo particularmente estoy por las mezclas, o sea, sinceramente. Quizá en un momento determinado fue necesario para dar una visibilidad a una serie de mujeres artistas que estaban allí, tan buenas como como hombres que estaban en el estrellado, y ellas no estaban. Entonces, en este sentido, era necesario hacerlo. Por ejemplo, en la exposición de Fontana, y esto que hemos visto en el Prado, que a mí me encanta. O sea, yo supongo que es un problema de espacio, etcétera, pero a mí me gustaría ver una exposición de este tipo, pero que en la misma exposición hubiera pintores de la época de las dos, o sea, pintores que pintaban también en la época. O sea, claro, esto necesita más medios, necesita más problemas, pero yo creo que hoy en día ya estamos en este periodo, ya estamos en el sitio donde ya no hace falta hacer exposiciones exclusivamente de mujeres. Además, muy divertido, porque también esto es otra pregunta. Cuando hay una exposición solo de hombres, a nadie se le ocurre decir, es una exposición solo de hombres, es una exposición, da por hecho. Y cuando hay una exposición solo de mujeres, es una exposición solo de mujeres. O sea, ¿qué decirte y por qué? ¿No? O sea, es como si hay que añadir, es tan excepcional que la haya, ¿no? Que hay que añadir. O sea, y además es que hay muchísima gente que no se da cuenta. O sea, incluso cuando hablo de esto, no hablo solamente del público, hablo de las comisarias, los comisarios, los críticos, sí, de todo el mundo etcétera. del arte, claro, de toda la infraestructura. Porque están ustedes, otras de las preguntas de Esther, ¿están ustedes a favor o en contra de las exposiciones de mujeres artistas? Sí, esto es lo que yo quería, lo que trataba. O sea, yo no es que esté ni por ni contra, creo que es mejor no hacer exposiciones de mujeres y hombres, o sea, artistas, vale, y que el público decida, o sea, como normalmente, o sea, esto de mujeres artistas, o sea, no veo por qué hoy, o sea, no veo por qué tienen que ser mujeres artistas, o sea, y ya está. Otra de las preguntas alrededor de esto, que de esta acción, era, ¿son las exposiciones de mujeres necesarias y útiles hoy en día? Por ejemplo, Leticia, ¿tú crees que era necesario y útil hacer la exposición que has hecho aquí en el Prado? Sí. Absolutamente. Yo creo que todavía es necesario hacer exposiciones de mujeres y hacer una reflexión sobre, y más en un museo como el nuestro, donde para empezar es verdad que tenemos alguna obra de mujeres, pero realmente muy pocas. Cuando nos dicen, ¿y por qué no sacan más? Dice usted, mire, vamos a ver, nosotros, esto es el Museo del Prado y tenemos
bueno, pues el espacio que tenemos y tenemos una historia que se puede llevar hacia muchos sitios, pero normalmente nosotros hacemos nuestra reflexión sobre la pintura y nuestros fondos a través de las exposiciones temporales, ese momento en el cual pues, se reflexiona sobre nuestros propios fondos, sobre nuestras carencias o sobre aspectos distintos, ¿no? Yo creo que en el caso de estas dos pintoras, que hay mucha gente que nos pregunta ¿y por qué estas dos pintoras? ¿Por qué dos? ¿Por qué no una monográfica de una de las dos? Primero porque ya se ha hecho. Se han hecho exposiciones monográficas sobre Sofonis Banguisola, aunque normalmente con una coletilla, la de y sus hermanas, le sue sorelle. ¿Por qué? Porque realmente tiene una producción muy pequeña la producción de Sofonis Banguisola. Y entonces, bueno, nosotros como Prado hemos empezado a trabajar hace unos cuantos años sobre problemas en torno al retrato en la época de Felipe II y Felipe III. Problemas porque es un momento fascinante de la producción, especialmente en los años en los que está Sofonisba en España, que son los 60, es cuando se sustancia lo que va a ser el retrato de corte que va a estar en vigencia prácticamente hasta la época de Goya, ¿no? Y sin embargo siempre en el entorno de Felipe II se consideraba Sánchez Coello y Pantoja de la Cruz. Y sabemos que en ese momento están conviviendo en la corte española grandes retratistas. Sánchez Coello, Jorge de la Rúa, Lavinia Fontana, Manuel Denis. Y como la idea del retrato cortesano no es tanto la de diferenciar a un pintor de otro, sino definir una manera de representar al rey y a su familia, pues realmente ha habido muchas derivaciones. Es un tema que nos interesa, ¿no? Y entonces cuando empezamos a pensar en una exposición solo dedicada a Sofonis Banguisola, porque una exposición, y lo sabes muy bien desde tu propia institución, es un motor que nos ayuda a ponernos en marcha en torno a ese artista sobre el que estamos trabajando, me di cuenta que se iba a quedar en una exposición muy pequeña. Y trabajando en este entorno del mundo de Sofonisba me pareció fascinante la figura de Lavinia Fontana, ¿no? Es decir, me pareció que contar a través de su producción artística la figura de Sofonisba y Lavinia Fontana es contar un momento muy interesante del mundo de las primeras creadoras con una definición propia y con lo que significaron una primero Sofonisba, que cambia un poco el modo de ver a una mujer que se quiere dedicar al arte, aunque en el caso de Sofonisba no fue tanto así, sino que quiso valerse de la pintura para ocupar un papel en la sociedad a la que pertenecía, y que la que recoge ese soporte de respetabilidad que dio Sofonisba a las mujeres artistas va a ser Lavinia Fontana, que es la primera profesional de la pintura y la primera que tiene un taller propio y la primera que, siendo el modelo más frecuente, que era el de hija de un pintor, porque no era el caso de Sofonisba, Sofonisba no fue hija de pintor, pues es la primera profesional que se bate el cobre con el resto de los pintores de su momento, que está jugando con los géneros pictóricos, es decir, me parecía que entre narrar y entremezclar la producción de las dos pintoras era un relato mucho más potente en un momento en el que, al menos en España, no hemos tenido no hemos hecho una profundización en lo que han significado las mujeres pintoras, ¿no? Entonces, en este caso, me parecía muy pertinente y creo que todavía lo va a ser, desgraciadamente. Es decir, podemos hacer exposiciones y, de hecho, cuando lo hizo el que hoy es director de esta casa, Miguel Falomir, una exposición sobre el retrato del Renacimiento, la única pintora que estaba ahí entre todo ese catálogo importantísimo de pintores del Renacimiento fue Sofonis Banguisola, ¿no? Es decir, yo creo que todavía hay que seguir haciendo este tipo de intervención. Está claro que todavía es necesario ese trabajo porque, desde luego, si no, no estaríamos aquí. No habría pasado esa exposición, sinceramente, o no estaríamos hablando de ello. Lo que sí que es cierto es que, y esto es otra pregunta de la lista de
Esther es que ¿creen ustedes que la situación, incluso si continúa siendo mala, ha mejorado estos últimos 10 años? Hombre, algo ha mejorado en el sentido de que aquí en el Prado, por ejemplo, la de Clara Peters fue también hace poco, y ahora antes no había ninguna de mujeres hasta ahora. Entonces algo ha mejorado, pero estamos en bragas, como quien dice, ¿no? Sí. Ha sido muy poco. Yo todo lo que llevo visto aquí en el Prado, que llevo viniendo muchos años, solamente he visto la de Clara Peters como mujeres y Sofonisba y Lavinia. Creo que no ha habido ninguna más. Sí. Y la de Clara Peters, el cuadro estuvo a 2 metros del suelo, no sé si 2 metros o tal, pero estuvo muchísimo tiempo en un sitio que no se le veía, cuando lo interesante de Clara Peters es que se refleja ella misma para decir soy yo, ¿no? Pues estuvo aquí en el Prado y estuvo a 2 metros de que no lo veías, ¿no? Y ahora, bueno, pues se la hizo una exposición hace poco, pero vamos, que son las 3 únicas mujeres. Yo tengo casi 60 años, pues en 60 años 3 mujeres en el Prado me parece muy poco. Hombre, de todas formas, también es cierto que en la época que cubre el Prado no había muchas mujeres artistas. O sea, si vamos a hablar de exposiciones temporales en el Prado de mujeres artistas, haciendo una al año se acaban pronto. Y esto es otra cosa que tenemos que tener. ¿Es la única manera de hacer feminismo es exponiendo a mujeres? Esto es otra. Esta pregunta me la he inventado, perdona. Sí. No, espera. Ahora volveremos, pero ¿es la única manera de hacer feminismo? No, ¿vale? O sea, absolutamente no. Absolutamente no. Muy bien. ¿Y cómo lo harías tú? O sea, yo es que el feminismo, es, como he dicho antes, lo tienes que practicar en todas las actividades de la sociedad. O sea, separar el problema artístico de toda la problemática político-social me parece una estupidez, porque, entre otras cosas, hay que tener en cuenta que estas mujeres llegaron a ser lo que son porque habían nacido en un medio favorecido. Pero si hubieran nacido en un medio obrero o etcétera, no hubieran nunca conseguido ser conocidas. Y esto afecta tanto a los hombres como a las mujeres. Bueno, afecta a todo el mundo. Si eres mujer, te afecta más por otras razones. Entonces, o sea, no puedes separarlo de la problemática político-social de cada momento. O sea, esto es evidente. Y en este caso, si analizas la vida o el origen de estas 2 mujeres, o sea, llegaron porque nacieron eran capaces, todo lo que quieras, pero también era un medio que lo favorecía. O sea, que no veo cómo voy a separar yo la lucha, o sea, o la problemática de la mujer artista de la problemática de la mujer en la sociedad en general, ¿no? O sea, claro, porque otra pregunta que yo creo que va ahora bien sería, ¿puede la mujer artista hacer evolucionar la idea de arte? No, y por ejemplo, dentro de los movimientos que ha habido, por ejemplo, primeramente ya descubriendo gente, como has hecho tú, como han hecho otros, o sea que la gente en general no conoce, pero sobre todo yo pienso que el movimiento feminista ha hecho un trabajo enorme y las mujeres artistas introduciendo en el mundo del arte temas que de otra manera no se hubieran tratado o tratando los mismos temas que han sido tratados de una manera diferente. O sea, eso estoy absolutamente convencida y lo han hecho por una necesidad real, o sea, primeramente porque era su lucha, porque era lo que quería, pero además es que era una necesidad, o sea, han introducido, y le decía a Rosario, o sea que hay que revisar muchas cosas y en la manifestación que hubo en París, que yo supongo que ha habido en España también sobre contra la violencia a las mujeres, contra el feminicidio, pues había unos carteles muy divertidos y había un cartel grande que decía hay que revisar los mitos. Hay que revisar los mitos, la mitología y todo lo que comporta, empezando por el complejo de Edipo. Porque la ciencia ha demostrado hoy en día que la madre de Edipo, ¿cómo se llamaba? Perdón, que ahora no lo tengo. Bueno, te lo he dicho antes. Me lo has dicho antes, sí. O sea. No, por favor, la madre de Edipo era Yocasta.
Yocasta. Que Yocasta era estéril. O sea, es divertido, ¿no? O sea, una manera de abordar y de criticar la realidad de los mitos. O sea, el complejo de Edipo no puede existir porque Yocasta no tuvo hijos, era estéril. O sea, que Edipo no era el hijo de Yocasta. O sea, es una broma, si quieres, pero me parece divertido, o sea, la manera, y yo creo que hay mucho que hacer ahí. Y tú no sé si habrás visto, bueno, o sea, si habrás prestado atención en la exposición que has visto La Fontana, el cuadro que está, es la escena, quien es que está el hombre sentado, ella está de espaldas, está mirando así, Marte le pone claramente la mano en el culo, pero claramente está tocándole el culo así, él está sentado, ella está así y el tío está tocándole el culo. O sea, es una manera de, es curioso, esto en ningún momento, o sea, yo creo que un hombre lo hubiera expresado así, es absolutamente imposible. Y ella lo hizo. O sea, es muy curioso, como por ejemplo, que yo no sé si tú estarás de acuerdo o no, pero hay un cuadro de Sofonisba Argensola, el retrato de este chico joven, o sea, el heredero de un título. O sea, tú has visto como, bueno, has visto, seguro que lo has visto, pero has visto ese cuadro con ese fondo verde. Yo este cuadro no lo conocía cosas pero no conocía. Este fondo verde, o sea, verde, verde, casi primavera, el chico vestido de negro, el mueble que está al lado, cómo está hecho ese mueble, la situación. O sea, yo luego dije, voy a visitar, o sea, el museo y voy a ver si hay otra persona en esta época que ha hecho un fondo así, en un cuadro, sí que ha compuesto un cuadro de esta manera. Ni uno. No había ninguno con este verde en una época, en el siglo XVI. O sea, este verde brillante, primavera. O sea, la manera que está compuesto ese cuadro es increíble. O sea, yo no lo he visto en el museo. O sea, seguramente habría otros, pero en el museo, bueno, no lo he visto del museo, por supuesto, pero fui a verlo adrede, digo, a ver si encuentro a alguien que ha hecho una cosa que se parezca. Y lo hizo esta señora, que yo os recomiendo a todos, si vais a ver la exposición, que veáis este cuadro. Sí, desde luego es de una modernidad increíble ese cuadro, la línea, todo. Pero yo la verdad es que en este caso sí que pienso que más allá de la producción o los detalles, creo que el feminismo nos ha servido como una manera de cambiar el pensamiento, y eso yo creo que es un poco la verdadera contribución del feminismo. Yo creo que el feminismo simplemente es, o sea, intentar, o sea, que cada uno tenga el puesto en la sociedad que le corresponde. O sea, las mujeres y los hombres. O sea, yo creo que el feminismo es un movimiento de liberación para todo el mundo, para los hombres y para las mujeres. Y si no, no es nada. O sea, no se trata de coger el poder, particularmente yo no tengo ningún interés en mandar ni a los hombres ni a las mujeres. O sea, simplemente es equilibrar la balanza. O sea, poder vivir con las mismas libertades y los mismos derechos. Aún hoy en día, en Francia como en España, que es lo que yo más conozco, los salarios, por hablar de una cosa tan simple como eso, o sea, los salarios son 20% inferiores a trabajo igual y a título igual. Las obras de las mujeres, por el hecho de ser mujeres, se venden más baratas. O sea, evidentemente, todas estas cosas, por hablar de un problema económico, porque estoy hablando del problema social, o sea, las mujeres como los hombres lo tienen. Entonces, no se trata de ocupar un puesto, de quitarle el puesto a nadie. Se trata de simplificar y eliminar una serie de privilegios que son unos privilegios de género, que no tienen ninguna razón de ser y que la mujer, o sea, quiere eliminarlos en la medida para que tengamos todos los mismos derechos, las mismas obligaciones, pero no más. Y que estos derechos los podamos ejercer como queramos. O sea, simplemente, por ejemplo, a nivel de la violencia, ¿no? O sea, que ahora te dicen con el movimiento de Me Too. No, a mí me lo dijo un curator, un tipo que hizo una exposición, que además que está muy bien, es un tipo muy bien, me dice, es que Esther, ahora... O sea, los hombres van a tener miedo. Y digo, pues mira, que cambie del terreno. El miedo está muy bien, porque nosotros llevamos milenarios teniendo miedo de andar a la noche a la calle, teniendo miedo de coger un ascensor donde hay dos hombres y dices que no conoces el sitio. Vivimos en el miedo. Y entonces, o sea, yo no quiero que los hombres tengan miedo, pero que se den cuenta de lo que supone poder
O sea, ir por la calle mirando a la noche, si oyes un paso, mirando, o sea, coger el último metro, preocupada, o sea, quiero decirte, esto... O sea, todo esto hay que igualarlo, hay que arreglarlo. O sea, no, por supuesto. Y es una lucha que no es una lucha artística, es una lucha social, en la que la lucha por la igualdad en el arte pues tiene también, o sea, su contrapartida, pero nada más. No, por supuesto. Lo que pasa es que cuando una piensa en el museo o hablando de exposiciones en lugares como aquí, o exposiciones de mujeres, pues hay que pensar qué más, o sea, realmente además de exponer a mujeres, cómo se puede hacer, cómo se puede, digamos, cambiar el mundo del arte desde una perspectiva feminista. Y a mí eso es lo que me interesa, además de las cuotas, me interesa, pues eso, o sea, introducir la interrogación en el museo, ¿no? Introducir la colectividad en el museo, introducir un sistema diferente de afectos en el museo, y todo eso viene a través del feminismo, y eso es lo que a mí me parece interesante dentro de la teoría, además de, por supuesto, la lucha, digamos, la lucha bueno, el social. feminismo es una definición, si quieres, es casi como una etiqueta, ¿no? Pero antes de que el feminismo, como hoy lo entendemos, ha habido muchas luchas de mujeres. Claro. O sea, las mujeres han luchado siempre. O sea, que decirte, hay cantidad de mujeres que han luchado para que las cosas cambien. O sea, ahora, bueno, está la etiqueta feminista y ¿por qué no? Para simplificar las cosas, pero antes que el feminismo exista como hoy lo vivimos, las mujeres han hecho un trabajo, han resistido, lo que pasa es que no han pasado la mayor parte de ellas a la historia, porque la historia generalmente está escrita por los hombres. Sí, pero desde el museo, digamos que tenemos la obligación, o al menos es como yo lo siento, la obligación de representar a ese colectivo, digamos, que ha sido pues olvidado por la historia, como dices tú, por muchas razones, sean las que sean. Pero bueno, para poder hacer eso se tiene muchas veces que girar el sentido de la institución, se tiene que probar la institución de otra manera, se tiene que probar cosas nuevas y comprar cosas nuevas. Y, por ejemplo, en el caso del trabajo de las mujeres, muchas veces ese trabajo es un trabajo colectivo, y eso choca mucho con un museo tradicional, porque un museo tradicional está muy acostumbrado a exponer el nombre. Entonces, cuando empiezas a coleccionar, por ejemplo, obras como los fotolibros son obras de arte que son híbridas, que no son ni libros ni obras. Entonces, por ejemplo, te das cuenta que muchas mujeres, muchas fotógrafas han hecho fotolibros, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es un trabajo barato, es un trabajo colectivo que además ha tenido una difusión y que les ha permitido ganarse la vida. Estoy hablando, por ejemplo, de Antifémina, de Colita. Es un fotolibro que ella hace en comunidad con escritores, con diseñadores y con sus propias fotos, ¿no? Y es uno de los medios, digamos, que estamos intentando resaltar en el Reina Sofía, justamente para dar cabida a otras manifestaciones que no son, entre comillas, las manifestaciones que hasta ahora han estado expuestas en los museos, justamente debido a ese trabajo crítico, a ese trabajo de interrogación que conlleva el feminismo, ¿no? Sí. Y eso es lo que a mí me parece interesante. Y otra cosa, ¿no? Perdona, pero Sí. porque aquí hay muchas comisarias Sí. o algunas, o sea, no hay que olvidar la misoginia femenina. O sea, eso, claro. que eso es un hecho real en el mundo del arte. Mujeres que montan exposiciones y no encuentran mujeres, fíjate tú. Y entonces, y no se dan cuenta, o sea, eso también habría que hablar de ello, ¿no? Sí, pero gente mala también hay en todos los sitios. O sea, que existe hoy en día en el mundo del arte, Sí. felizmente cada vez menos, y gracias sobre todo al mundo anglosajón, o sea, que han dado la vuelta a eso en gran medida, ya hay mucha menos misoginia, o sea, cuántas intelectuales, o sea, los primeros libros están escritos, o sea, sobre la mujer, la revisión de la historia del arte, o sea, esto no es el mundo anglosajón, sobre todo, el que lo ha empezado a hacer. Claro, por eso te digo que las mujeres misóginas, pues hay pocas, bueno, o intentemos no darles mucha Hay muchísimas. Bueno, pero intentemos no darles importancia y ya está. Yo, por ejemplo, una de las preguntas que a mí me gusta también de esta lista de Esther, y que creo que es un poco conflictiva también, es: ¿creen ustedes que las mujeres en general y las artistas en particular se victimizan demasiado?
Depende de lo que se entienda por victimizar. Ahí esa es buena respuesta. Porque o sea, en realidad puede ser que haya gente que se victimice demasiado. Yo creo que no es en general. Pero sí, luchar contra la violencia hecha a la mujer, comprendido el mundo del arte, es victimizarse, pues habrá que pasar por ahí. Sí. O sea, yo creo que es mejor no victimizarse, absolutamente. O sea, olvidarlo y decir, bueno, ya está bien, y pasar a la acción por otros medios. Pero es evidente, depende de la psicología de cada cual, o sea, porque la situación la vives de una manera o de otra, puede ser más fuerte, menos fuerte, puedes tener una tendencia generalizada hacia la victimización en otros aspectos de tu vida. O puede ser una palabra yo creada... estoy en contra, sinceramente. Sí, este juego es un juego peligroso. Claro. O sea, situarse en víctima es un juego muy peligroso y además yo creo que no hay que hacerlo. Pero vamos, también cada uno. Yo creo que la uno. palabra misma victimización es una palabra utilizada por el patriarcado para cargarse el movimiento feminista. O sea, a mí me parece que justamente es lo que se está haciendo últimamente y que lo hace muy bien un americano rubio que siempre está diciendo esas cosas, ¿no te parece? Pero bueno, me hace gracia eso de cuando se habla también de arte, las mujeres como víctimas sinceramente, desde mi punto de vista, es una manera más, ¿no? No, como víctimas no, pero marginadas. Victimización. Bueno, marginadas, por supuesto. O sea, mira, no vamos a citar museos, porque entonces ya sería horrible para la gente de los museos. Sí. O sea, a mí particularmente, o sea, me tiene sin cuidado si quieres, o sea, el exponer o no exponer en el museo, pero simplemente no veo por qué las mujeres tienen que estar marginadas en las colecciones de los museos, etcétera. Claro. O sea, y además, insisto, cuando muchísimas de las comisarias críticas encargadas de exposiciones son mujeres. Claro. O sea, que decirte, esto es un hecho aquí y en todas partes. O sea, que por eso te digo, yo a veces pienso, pero ¿cómo ha sido posible tantos milenarios que la mujer ha estado de esta manera viviéndolo tanto? Y una de las preguntas que nos hacíamos y que yo me he hecho y que muchas mujeres nos hacíamos en los años 68 era ¿hasta qué medida hemos sido cómplices de esta situación? O sea, porque esto si no, no se hubiera podido mantener. La prueba es que en el momento que las mujeres han decidido que ya está bien, que etcétera, ya hemos tomado medidas, o sea, esta complicidad está desapareciendo, que para muchos, y hablo en masculino, es un problema, cuando ya la mujer no es cómplice de la situación, no la comprende, o si todo, no la quiere comprender. Simplemente no la quiere comprender, no tiene por qué comprenderla. O sea, ya está bien, ya la hemos comprendido durante milenarios. Ya hablo sobre todo desde el punto de vista social. O sea, ya está. O sea, ya no la comprendemos, ya no nos interesa comprenderla. Estamos en otro sitio, estamos en otra lucha. Voy a hacer una pregunta que me ha pedido Esther que le haga de la lista. ¿Quién pintó Altamira? Altamira o Lascaux, las mujeres o los hombres, y a qué estética corresponde entre las citadas en la pregunta número 60. Y ahora leo la pregunta número 60, que ¿es que hay una estética específicamente heterosexual, homosexual, lesbiana, queer, transgénero, transexual, intersexo, o son también simplemente composiciones políticos sexuales o políticos sociales, que a lo mejor es lo mismo? Sí. O sea, lo de la Altamira y Lascaux se me ocurrió simplemente la pregunta, porque hace muchos años, cuando yo escribía para ganarme la vida, fui a una exposición sobre la prehistoria, que a mí me gusta muchísimo, la historia, la prehistoria y todo esto, y fui a una exposición muy grande que hubo en París en un museo sobre la prehistoria. Y luego había una mesa redonda y los expertos que habían montado la exposición y el público, bueno, los que habíamos asistido a la inauguración, que eran los periodistas, y tal. Y entonces pues estaban todo el rato hablando de el hombre de Altamira, el hombre de Lascaux, el hombre de tal. Y luego se podía preguntar. Y yo pregunté simplemente, o sea, ¿qué evidencia tienen ustedes de que los que hicieron Altamira y Lascaux eran los hombres? O sea, entonces fue el pánico generalista.
O sea, uno empezó a decir no sé qué, nada. O sea, porque los hombres cazan y las mujeres no cazan. Digo, ¿y quién le ha dicho a usted eso? Porque en alguna especie animal la leona es la que caza, sobre todo, fundamentalmente. O sea, entonces, ¿por qué la mujer de Altamira y Lascaux no podía cazar? Exactamente igual que el hombre. Bueno, cosas así. Hasta que al final un señor, el más mayor, que estaba en la mesa, me dijo, mire, señorita, no tenemos la menor idea. Que era uno de los expertos más expertos. Entonces, por eso, digo, porque son preguntas que parecen tontas. O sea, pero es que esto ha imprimido carácter en la historia. O sea, esto da por hecho que son ellos los que lo hicieron. Hay muchísimas, las pinturas murales, por ejemplo, unas pinturas maravillosas que hay en India, que es una tradición, etcétera. O sea, esto fueron las mujeres las que empezaron a hacer esta tradición. Las mujeres. Y hay muchas, puestas a revisar la mitología, como he dicho antes, hay muchas mitologías donde la que inventó el arte, lo que llamamos arte, es una mujer. Sí. O sea, ¿entiendes? Entonces, pues, estaría bien revisar. Y esto, o sea, a mí me divirtió mucho. Luego fui a hablar con ellos. Y claro, entonces ya dicen, claro, sí, claro, esto habría que revisarlo. Pero estoy segura que la próxima vez que hablen de la prehistoria van a seguir hablando el hombre de Altamira, el hombre de Lascaux, el hombre de... No es que ¿comprendes? Entonces todo esto, o sea, parece tonto, pero esto, o sea, los que admiramos, porque yo no sé si vosotros, pero yo me parece Lascaux y Altamira, o sea, son verdaderamente cosas que me han dejado impresionada toda mi vida. O sea, estoy inconscientemente, o sea, elimina a la mujer de este proceso, aunque no nos demos cuenta. Entonces, por eso, esta pregunta la puse precisamente por eso, para que la gente se dé cuenta de dónde arranca la discriminación de la mujer en el arte. En el arte, en la mujer. O sea, una perversión en el lenguaje. Que hay mucha perversión en los lenguajes, ¿no? Precisamente en esto, ¿no? Porque sí que hay revisión acerca de la prehistoria hecha y la mujer, ¿no? Ahora mismo. Y luego, a mí me gustaría hacer una visita al Prado, quitándome todo el lastre de la mitología. No sé cómo la voy a ver, ¿eh? Porque me va a ser difícil, porque llevo mucha carga puesta en todos los mitos de la Grecia y ahí arrancan nuestros males, ¿no? Yo creo. Porque el hombre era el centro del universo, la mujer no contaba, en la Grecia clásica era de segunda categoría o de tercera, no sé, me parece que estaba detrás de las Amazonas. Ya, pero por eso, o sea, que todo esto lo sabemos. O sea, y como decías antes, no nos vamos a victimizar. Es así, vamos a luchar contra eso, vamos a revisar esta historia, o sea, como han hecho las americanas cuando empezaron a revisar la historia del arte, o sea, y nosotros estamos revisando todos estos tics sociales. Son tics. O sea, y entonces pues hay que discutirlos y hacer, o sea, que se sepa la verdad de la situación, ¿no? Y entonces simplemente eso, o sea, entre otras cosas, la lucha feminista tiene un aspecto informativo. O sea, hay que saber, o sea, tenemos que saber, pero no solamente en arte, en todos los aspectos de la sociedad. Bueno, por si acaso no tengo tiempo, felicitar a la Reina por Musas Insumisas, ¿eh? Ah, muy bien. ¿Podemos hacer más preguntas o...? Yo creo que un poquito más. Muchas gracias por la charla, por las fantásticas intervenciones de Esther. Pero sí que voy a hacer unas preguntas que a lo mejor son un poquito a contracorriente de lo que estamos oyendo aquí. En primer lugar, simplemente una nota informativa. El artículo de Linda Nochlin, por lo menos se puede encontrar en Internet, traducido al español. Sí, lo traduje yo. Y está mal, o sea, yo no soy una traductora profesional. Linda fue profesora mía y lo traduje para mis alumnos en la Pompeu Fabra, pero vamos, no soy profesional y yo me da vergüenza porque no es una traducción publicada y oficial, por lo tanto, eso no significa que se haya traducido digamos, desde el punto de vista oficial. Bueno, en cualquier caso, conociendo a la traductora, pues muchísimas gracias por la traducción, ¿no? Porque el artículo es realmente fantástico, ¿no? Y el artículo hace reflexionar mucho sobre cómo tratar la historia del arte. En parte converge con alguna cosa que ha dicho Esther antes,
y rompe con algunas afirmaciones que se están teniendo lugar aquí. Una de las cosas, en este caso usted recordará especialmente bien, es que Linda Nochlin dice bueno, ¿ha habido tenistas cameruneses en 1900? No los ha habido. O esquimales, O exacto. esquimales, Esto es el siguiente tema que íbamos a tratar, el de la clase. Sí, sí. Bueno, entonces, Pero lo hemos dicho antes también, ya hablando de las mujeres pintoras, Sí. que pertenecen a Sofonisba y el otro pertenecía Una a una clase clase social, social. sí. bueno, en fin, a ver si consigo no alargarme demasiado e ir a Perdona, una sí. pregunta muy concretita, ¿no? Entonces ella dice, bueno, podemos ver qué condiciones sociológicas había para que hubiera o no hubiera mujeres artistas en tal o cual periodo, ¿no? Por ejemplo, como la que ha salido aquí en algún momento en la conversación de Slavinia Fontana como hija de un pintor, ¿no? No podemos saber si era el hombre de Lascaux o la mujer de Lascaux, porque estamos en la prehistoria y no tenemos datos, ¿no? Pero en otros casos sí, ¿no? Precisamente la exposición que el Museo del Prado ha dedicado a Sofonisba Anguissola aquí, pues nos hace ver cómo Felipe II y su corte eligió a Sofonisba Anguissola como pintora y como una pintora con un gran éxito, no por ser hombre ni por ser mujer, sino porque era una gran pintora, simplemente. Cuando se ha descubierto, ¿no? Me parece que era María Cue, ¿no? la que escribió un libro, que el cuadro atribuido al Greco de la Dama de Armiño no era del Greco, sino que ella defiende que es de Sofonisba Anguissola. Bueno, tenemos una información nueva, estupenda, que nos aclara las cosas, pero el cuadro sigue siendo estupendo independientemente de que sea mujer o de que sea hombre la autora, ¿no? Y en ese sentido me ha parecido enormemente interesante que la señora Ferrer haya dicho que es una estupidez, me parece que ha dicho, ¿no? Esa idea de poner a los hombres por un lado y a las mujeres por otro, Sí. ¿no? Estamos mezclados, estamos Todos mezclados, vivimos sí, sí. mezclados. En fin, por ahí se podría alargar, voy directo a la pregunta que quería hacer. La pregunta es, ¿consideran ustedes que el hecho de ser mujer o ser hombre, me refiero al mundo de los museos, debe tener un criterio expositivo precisamente en eso, ser hombre o ser mujer? ¿Cómo? ¿Que debe ser o qué Sí, es? no, pregunto. Que si debería ser un criterio No, para tener en cuenta, bueno, para hacer si yo- exposiciones, no. el dedicarlas a hombres o a No, mujeres. yo he dicho desde el principio que yo creo que hay que estar todos bien revueltos, los hombres y las mujeres. Si montas una exposición y la montas sobre un tema, el que sea, o sea que puede ser cualquier tema, o sea, eliges los artistas que corresponde, los elas, pero normalmente son los. O sea, yo estoy contra eso. O sea, simplemente que en la selección de las exposiciones colectivas que se hacen muchísimas veces, siempre hay muchos más hombres que mujeres, porque no se ha seguido un criterio de valor o el que sea, sino se ha creído valor que los hombres se eligen más hombres que mujeres por sistema. O sea, simplemente, porque hay muchísimas exposiciones que yo veo, o sea, donde los y las artistas, o sea, no tienen ningún valor especial y, sin embargo, se han elegido porque son simplemente hombres. Y yo no estoy de acuerdo con hacer exposiciones de mujeres, lo he dicho desde el primer momento. Estoy de acuerdo que haya exposiciones de artistas, hombres y mujeres, según la calidad del trabajo de cada uno, simplemente. O sea, pero hoy en día el caso no es ese, muchas veces. O sea, que no le parece que se hace muchas exposiciones con el criterio de se exponen hombres por el hecho de ser hombres. Sí, o sea, de forma prioritaria. No, simplemente no se encuentran las mujeres. Y te voy a contar un ejemplo, el último que he vivido. ¿Sabes? Es muy incómodo ser feminista en el mundo del arte. Muy incómodo. Y a mí me encantaría no tener que hacerlo. O sea, me encantaría vivir en un mundo donde ya no tuviéramos que luchar. En el Instituto de Cervantes de París. Me pidieron una exposición colectiva sobre las brigadas internacionales, etcétera. O sea, yo, bueno, voy allí, ni fui, no pensaba ir. Me piden esto y digo, pues sí, porque era una gente que conocía más o menos. Yo digo, sí, ¿qué obra queréis esta? Pues bueno, se la presté. Luego llego, yo no pensaba ir al vernizaje, a la inauguración, pero al final tuve que ir por una serie de razones. Llego allí y yo no había contado las mujeres y los hombres. Había 22 hombres, 4 mujeres. Y yo, o sea, pues esto, digo, ¿y aquí qué pasa?
O sea, ¿y por qué hay 22 hombres y solamente 4 mujeres? 22 totalmente y 4 mujeres. Y pedí hablar con la persona responsable que había hecho la selección. Fue muy violento. O sea, porque él me dijo, es que no he encontrado mujeres que traten el tema. Y le digo, ¿es que las has buscado? He preguntado y, o sea, nadie me defendió, porque esa es otra. Me quedé yo sola en la discusión. Solamente una curator, una comisaria francesa, que estaba allí y que dijo, pues a mí no me has preguntado, pues si no te hubiera dado nombres. Entonces este señor, todo su argumento, y esto me lo han dicho muchísimos, mujeres comisarias y hombres comisarios. O sea, es que no encontraba, Esther, te lo juro, he estado buscando y no he encontrado. Digo, ¿cómo lo hacéis? Porque si me hubieras pedido te hubiera dado una lista. O sea, ¿cómo hacen para no encontrarlas? Porque no las encuentran. O sea, ¿comprendes? Esa es la cuestión, porque no las buscan, simplemente. O sea, yo no estoy en favor de las exposiciones de solamente mujeres, no estoy a favor de ello. Creo que hoy en día se tiene que exponer con otros criterios, pero no me parece mal desde el punto de vista histórico, que salgan del desierto o de su tumba muchísimas artistas importantes que si no, ni tú ni yo las hubiéramos conocido. Simplemente, y este es un trabajo que me parece necesario. Pero no las exposiciones de solo mujeres, no. O sea, no me parece. Bueno, el que quiera hacer, que las haga ya ellos. O sea, no voy a oponerme, pero a mí me parece que no es el momento de hacerlas. Ya las hicimos en una época a un nivel, vamos, de pueblo, si quieres, porque no teníamos ni medios ni nada. O sea, en el post-78, para que por lo menos existir. Pero bueno, o sea, eso lo hicimos en un momento de lucha como en favor del aborto, en favor de eso. O sea, una lucha que abarcaba muchísimos terrenos y el terreno del arte también. Pero hoy en día yo creo que no hay que hacerlas. Bueno, no que no hay que hacerlas, yo no quiero prohibir nada, pero me parece que el momento ya ha pasado, que en este momento tenemos que hacer, o sea, un plano de igualdad y que los comisarios y las comisarias encuentren las mujeres. Porque existen, mira, las escuelas de Bellas Artes están llenas de mujeres, llenas. O sea, hay más mujeres que hombres. Cuando yo hago un workshop de performance, hay muchísimas más mujeres que hombres, y tan buenas y mejores que ellos. O sea, ¿qué pasa? Que al cabo de los años esta gente no aparece en el mundo del arte. ¿Por qué? O sea, siguen apareciendo más hombres que mujeres, las vedettes, o sea, los que están arriba de todo. ¿Por qué? Y, por ejemplo, hay una cosa también, aquí hemos hablado de Sofonisba y de Lavinia, porque pertenecían a un medio de pintores, etcétera, pero como muchas mujeres pintoras que ahora están en los museos de nuestro tiempo son porque han sido la mujer de o la hija de, que eso también habría que analizarlo. O sea, que son buenas, malas o peores, como los hombres, pero están en el museo. A lo mejor si no hubieran sido la hija de un señor y la hermana de uno o la mujer del otro, pues a lo mejor no estarían tampoco en el museo, ¿sabes? O sea, que esto también habría que estudiar. Hombre, normalmente, yo te digo casos que conozco, Susan Rothenberg, casada con Bruce Nauman, su carrera siempre ha estado en un segundo lugar justamente porque estaba casada con el gran artista. O Nancy Spero con León Golub, y que han empezado a salir, por ejemplo, Nancy empezó a salir cuando León murió. Y Susan, pues, debe estar esperando que se muera. La historia está llena de casos así. Pero bueno, eso ya es un problema particular de la mujer, ¿no? O sea, yo creo que también hay una alquimia hombre-mujer, que esto ya yo no entro, o sea, ya ellas. No, pero sí que es cierto que la posición, bueno, que en las parejas estas de artistas, pues alguien se tiene que ocupar de los niños, alguien tiene que, bueno, pero estas cosas son... como tú muy bien dices, son pasado. O sea, ahora creo que... Hombre, hay que conocer la historia, puede ayudarnos, eso es indudable, pero, o sea, hay que actualizar la manera de pensar, etcétera, claro. Y hay que pensar también, bueno, yo por lo menos lo pienso, que hay cada vez más hombres que son
verdaderamente que defienden la lucha de las mujeres. Yo, por ejemplo, en la manifestación de París del otro día había muchísimos hombres, sobre todo chicos jóvenes, que esto también hay que decirlo, o sea, que se comprenden porque, entre otras cosas, o sea, el feminismo les ayuda a liberarse de la imagen de macho o sea, de hombre fuerte y viril, o sea, del cual sufren muchísimo muchos de los hombres, pero que la sociedad no le permite liberarse, y sin embargo ahora hay un movimiento, o sea, de hombres que dicen, o sea, una vez, o sea, yo les digo siempre, ¿cuándo comprenderán los hombres que el feminismo no es contra ellos, sino a su favor? O sea, eso es lo que tendría que comprender, que no es contra ellos, sino que si lo comprenden bien, les va a ayudar tanto a ellos como a nosotras. Pero lo que pasa es que la institución siempre va un poco detrás de la sociedad, y es por eso que yo creo que ya hemos llegado a un momento en el que, como mínimo desde un punto de vista social, con las nuevas generaciones, esto ya no tiene el sentido que tenía incluso hace 10 años, pero que sí que es cierto que como las instituciones van un poco detrás, pues que hay que todavía hacer ese trabajo, como decía Leticia, que justamente cree que es necesario y pertinente hacer una exposición como esa en el Prado, sobre todo el hecho de que sea Prado, que es un museo con una colección muy específica, no es una colección real. Pero bueno, hay que también decir una cosa, que es que con toda la cantidad de mujeres que hoy en día hay en el mundo, en el arte, en todos los campos, artistas, comisarios, etcétera, si miras los museos, están en su inmensa mayoría dirigidos por un hombre, y las mujeres están tan bien preparadas, incluso mejor. Sin embargo, ¿cuántas directoras de museos importantes hay? No las he contado, pero bueno. Poquísimas. O sea, yo te puedo decir, en Francia poquísimas, y en España yo creo que también poquísimas. O sea, esto es un punto verdaderamente importante, ¿eh? O sea, que hay que también... De todas formas, que haya una directora en un museo no significa que vaya a programar mujeres. No, por supuesto. Pero no, bueno, no significa en absoluto. Bien, sí que no. Incluso puede significar lo contrario. Que nos elimine claramente. Bueno, no sé, gracias a todos. Eso puede existir también. Sí. Pero vamos, es que hay que conseguir una igualdad. Pues sí, claro. O sea, más o menos. Bueno, pues de verdad que muchas gracias. Yo creo que ha sido una cosa distinta, ha sido un placer, y además lo contabas muy bien, Charo. Yo creo que ha sido un cierre estupendo, y es verdad que, pues, ¿por qué hemos hecho un ciclo de 5 conversaciones todo de mujeres? Bueno, pues pido disculpas por ello, pero realmente me ha parecido que ha sido estupendo contar con 5 creadoras realmente muy notables, 5 conservadoras o historiadoras que realmente habéis hecho cosas muy notables también. Y yo creo que la presencia hoy de Esther Ferrer pues nos ha colocado en otra situación, en una joven mayor, que realmente pues es muy notable, y yo realmente mientras la estaba oyendo me estaba haciendo muchas preguntas sobre realmente pues todo lo que ha hecho Esther Ferrer hoy. Seguramente tendría unas dificultades distintas de todas esas performances, ese valor de los años 60, pues bueno, salir ahí en la representación de El caballero de la mano en el pecho, y yo pensaba, digo, bueno, realmente ha sido un placer tenerte, eres una conversadora estupenda. Muchísimas gracias, Charo, y muchísimas gracias a todos ustedes, y espero que tengamos más ocasiones de encontrarnos. Gracias. Gracias.